Hola a todos, soy Ernesto Ugarte y este es mi canal Señales. En el programa correspondiente al domingo de Semana Santa, recordamos la historia de la resurrección. Digo historia porque para mí, como para la mayoría de los cristianos, la resurrección de Jesús constituye un hecho histórico, o sea, un hecho importante que realmente ocurrió hace un poco menos de 2000 años. Pero esta no ha sido siempre la convicción de otros, ni con respecto a la resurrección, ni a otros hechos de carácter sobrenatural, como son los milagros efectuados por Jesús. Esta tendencia a no considerar estos hechos sobrenaturales como realidades, sino como fantasías o mitos, se comienza a incubar ya en el siglo XVII, cuando surge en los círculos filosóficos una comprensión de Dios y de su relación con el mundo diferente a la que se había tenido durante los siglos anteriores de existencia del cristianismo. Se pasó a sostener la concepción deísta de que Dios no ha intervenido, ni podrá intervenir nunca en la historia, pues en ella solo actúa el hombre. Es deísta porque, aunque no niega la existencia de Dios, considera que Él no participa en los asuntos de este mundo. Además, esta distinta comprensión de Dios va unida a una peculiar concepción de la razón del hombre, pues se la considera como medida suficiente de todas las cosas. La razón lo explica todo. Esto implica que se rechace todo lo que se presente como sobrenatural o suprarracional, todo lo que supere las posibilidades y capacidades humanas. Dentro de esta tendencia aparece el primer pensador que a fines del siglo XVIII puso en tela de juicio la historicidad de los evangelios. Se trata de Hermann Samuel Reimarus. Era licenciado en teología, filosofía y doctor en lenguas orientales. Por el nombre nos damos cuenta que era alemán y nació en Hamburgo en 1694. Durante su vida escribió una serie de escritos filológicos, teológicos y filosóficos. Era deísta y es considerado el pionero de la crítica bíblica. Su obra más importante, titulada Apología o Palabras en defensa de los adoradores racionales de Dios, fue escrita entre 1736 y 1768, pero no se atrevió a publicarla en vida. En el extenso pero descriptivo título de esta obra podemos encontrar la impronta de su ideología. La frase adoradores racionales de Dios insinúa sus creencias deístas y su apego filosófico al racionalismo, ideas que se van a plasmar en su particular concepción de Jesús. Según él, Jesús, más que un Mesías, había sido un predicador que anunciaba algo que los judíos habían estado esperando: la llegada del reino de Dios, idea que llevaba implícita la idea de que con la instalación del reino de Dios se acababa el dominio romano en Judea. Por lo tanto, Jesús, más que un Mesías, habría sido más bien un profeta político. Pero según Reimarus, Jesús fracasó como predicador porque no arrastró al pueblo de Israel tras de sí ni de su idea. Para completar su postura, sostuvo que después de la muerte de Jesús, sus discípulos encontraron una segunda esperanza mesiánica apoyándose en la idea de que Cristo volvería por segunda vez. Y entonces habrían inventado la resurrección con el fin de seguir reclutando fieles, los que se les unirían bajo la esperanza de una segunda venida. Según Reimarus, los discípulos habrían ocultado el cuerpo de Jesús y esperaron 50 días para comunicar el milagro. Si nos fijamos, Reimarus reinterpreta todo el relato evangélico usando como referente su propia postura ideológica, privado por tanto de toda objetividad y presentando a los discípulos como grandes mentirosos. A raíz de esta revolucionaria línea de pensamiento, se considera que con Reimarus se inicia a mediados del siglo XVIII el movimiento conocido como búsqueda del Jesús histórico. Se considera que la obra de Reimarus se adelantó a su tiempo y que este adelantamiento la privó del efecto que pudo haber tenido. Por ello,
no sería hasta el siglo siguiente, el XIX, que la llamada búsqueda del Jesús histórico tomó un desarrollo claro. ¿Cómo arrancó? En Europa se comenzaron a producir biografías de Jesús conocidas genéricamente como vidas de Jesús. Para hacerlas se intentó aplicar algunas técnicas históricas usando como base de trabajo alguna versión armonizada de los evangelios. A esta labor de generar biografías de Jesús se le conoce como la primera búsqueda del Jesús histórico, un término que fue acuñado por Albert Schweitzer. Los temas utilizados por los autores en las diversas vidas de Jesús durante la primera búsqueda variaron. En algunos casos, su objetivo era alabar al cristianismo, en otros casos, atacarlo. De estos últimos, tenemos como ejemplo a Reimarus, el reiniciador de esta primera búsqueda, y a David Strauss, quien rechazó todos los eventos sobrenaturales que aparecen en los evangelios, considerándolos como elaboraciones míticas surgidos de la imaginación de las comunidades cristianas, conceptos que expresan su obra de 1835, Vida de Jesús. Podemos observar que en Strauss, así como en Reimarus, la comunidad cristiana aparece como inventando una historia extraordinaria acerca de la vida de Jesús y sus hechos. Se considera que esta primera búsqueda concluyó en 1906 por la influencia que ejerció una publicación de Albert Schweitzer, médico, teólogo, filósofo y músico. Schweitzer presentó una importante revisión crítica de lo que había sido esta primera búsqueda en su obra La búsqueda del Jesús histórico, un estudio crítico de su progreso desde Reimarus a Brede. En 1906 apareció la primera edición en la que denunciaba la subjetividad de los diversos autores. Si te gusta este video, dale un like y no olvides suscribirte y darle a la campanita para que seas notificado cada vez que se suba un video. Comenzaba una etapa de escepticismo histórico y de relativa calma, por lo que algunos llaman a esta época como la de la no búsqueda. Este periodo abarcó casi toda la mitad del siglo XX. No obstante, destaca en ella la figura del teólogo protestante y filósofo alemán Rudolf Bultmann. Bultmann pensaba que el judeocristianismo primitivo había sido helenizado por Pablo de Tarso, quien a su vez había sido influenciado por las religiones mistéricas y el gnosticismo. En su obra Historia de la tradición sinóptica, publicada en 1921, concluye que el relato que se encuentra en los escritos neotestamentarios no es confiable históricamente porque la imagen de Jesús había sido cambiada. De un simple maestro de preceptos morales y esperanzas apocalípticas, según Bultmann, habría sido exaltado hacia una figura de rasgos míticos por una iglesia de marcada influencia helenista. Por esta razón, se propuso rescatar lo que él consideraba el núcleo irreductible del Evangelio, dado que las formas en que eran presentadas las historias en los Evangelios son inaceptables para el hombre moderno. Defiende que el Evangelio debe ser desmitologizado como condición previa y necesaria para llegar a una comprensión racional del Evangelio. Imbuido de este pensamiento, se mostró escéptico en cuanto a la necesidad de la investigación histórica de Jesús, pues creyó que solo unos cuantos hechos dispersos podrían ser reconocidos acerca de Jesús. Esta es otra razón muy típica que presentan críticos como Bultmann, que los mitos que según él se encuentran en los evangelios violentan el pensamiento moderno, haciendo que este tipo de historias sean un impedimento para que el hombre moderno crea, pues la esencia del evangelio se haya escondida por un manto de fábulas. De aquí que la labor que asumen teólogos como él sea desmitologizar los relatos evangélicos
para llegar a una comprensión, según ellos, racional del Evangelio. Como contraste a este tipo de pensamiento, resalta la declaración que casi al final del Evangelio de Juan hace su autor. Dice lo siguiente, y los remito a Juan el capítulo 20, los versículos 30 y 31. Dice así: y ciertamente otras muchas señales hizo Jesús en presencia de los discípulos, las que no están escritas en este libro, pero ellas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Quien escribe el cuarto evangelio es un testigo ocular de gran parte de los hechos que cuentan su relato. Se trata de un discípulo estrechamente cercano a Jesús, que se describe a sí mismo como aquel discípulo al que amaba a Jesús, aquel que en la última cena se había reclinado sobre el pecho del Maestro, preguntándole quién de los 12 habría de entregarle. Esta historia la encuentran ustedes en Juan el capítulo 21 y el versículo 20. Las señales a las que se refiere son aquellos hechos prodigiosos realizados por Jesús de los que los discípulos fueron testigos. Son los numerosos milagros que registró en el Evangelio, como por ejemplo, haber calmado un mar tempestuoso por su sola orden, multiplicar panes y peces para alimentar a una multitud y resucitar a un muerto que ya había sido sepultado hacía 4 días, como es el caso de Lázaro. Este es el tipo de señales que se encuentran en el Evangelio de Juan, y su autor nos cuenta cuál ha sido la finalidad de haberla registrado. Dice: estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Si nos fijamos, esta declaración es totalmente opuesta a las ideas de Bultmann, donde él ve el mito, en los milagros precisamente, el autor del cuarto evangelio halla señales de verdad. Si Bultmann considera que estos hechos prodigiosos son un grave impedimento para creer, el escritor del evangelio los considera una prueba de veracidad para creer en Jesús como Hijo de Dios y Mesías. Sí, porque son hechos que solo pueden ser obrados por un ser que tenga mucho más que solo naturaleza humana. Debe haber algo infinito agregado a ella para producir estos hechos extraordinarios. Estos solo pueden ser realizados por quien es revelado en las Escrituras como el Hijo de Dios. Por esta poderosa razón, los que fueron testigos de estos hechos llegaron a creer en Jesús como Hijo de Dios y Mesías. Esta relación estrecha entre ver y creer se aprecia en la reacción de los primeros discípulos cuando presenciaron la transformación de agua en vino obradas por Jesús en una boda en la localidad de Caná. Leemos esto en Juan el capítulo 2 y el versículo 11. Dice así: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Su gloria es aquel plus que comenté anteriormente, esa parte divina que acompaña a su naturaleza humana, la que a simple vista no era patente, pero que se manifestaba a través de estos milagros por medio de los cuales sus discípulos llegaron a creer en él como Mesías e Hijo de Dios. Tenemos así dos posturas totalmente opuestas. La de Bultmann y sus seguidores, que encuentran que los evangelios contienen mitos y que estos mitos, piensan, son los que se interponen en la búsqueda del verdadero Jesús. Por esta razón aducen, hay que desmitologizar el relato para que el hombre moderno pueda creer. Y en la otra parte tenemos a un discípulo presencial de Jesús, como es el autor del Evangelio de Juan, que considera que justamente son las señales prodigiosas ejecutadas por Jesús las que sirven de base sólida para el desarrollo de la fe. En este punto surge una conclusión muy importante. La fe, según el Evangelio, no es lo que habitualmente llamamos fe ciega, sino una clase de fe que se establece sobre hechos objetivos
que nos ayudan a creer. En este caso, la naturaleza divina de Jesús, su categoría de Hijo de Dios, era revelada y demostrada ante los ojos de los testigos potenciales creyentes, que eran los potenciales creyentes, al ser manifestada por la gloria que emanaba de su propia divinidad cuando realizaba milagros únicos, que no tienen parangón, como es que la naturaleza obedeciera a su voz calmando una tempestad, o que en un acto de creación hiciese surgir materia distinta nueva, convirtiendo agua en vino o multiplicando panes y peces, o hiciese volver a la vida a un cadáver de 4 días que se estaba corrompiendo. Los testigos presenciales iban a ser los primeros en creer, y después, generación tras generación, y hasta nuestros días, muchísimos más, incontables, iban a creer que el registro oral y escrito que quedaría de aquellos testimonios. A este hecho se refiere el discípulo amado cuando afirma: y ciertamente otras muchas señales hizo Jesús en presencia de los discípulos, las que no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. De este modo, los cuatro evangelios son testigos escritos que permanecen hasta hoy, dando cuenta de los dichos y hechos de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios y Mesías, Redentor del mundo. Bullmann, en su obra de desmitologización de los evangelios, los mutiló a tal punto que no le quedó material para encontrar al tan anhelado Jesús de la historia, y terminó entonces declarando de que era imposible su búsqueda y que lo que valía era encontrarse con el Cristo de la fe. Una fe que, al no edificarla él sobre el testimonio registrado en los evangelios, buscó construirla sobre ideas filosóficas y para ello recurrió al existencialismo. Como Bullmann había argumentado, por las razones dadas anteriormente, que la investigación histórica de Jesús era a la vez inútil e innecesaria, la búsqueda del Jesús histórico quedó prácticamente detenida. Pero en 1953 surgió una nueva búsqueda, la que más adelante llegó a ser llamada la segunda búsqueda del Jesús histórico. La mayoría de los estudiosos que participaron en la segunda búsqueda también eran alemanes o capacitados por alemanes. Ernst Käsemann, un teólogo luterano promotor de esta segunda búsqueda, sostuvo que era posible saber algo de Jesús si las herramientas de análisis histórico se aplicaban sistemáticamente. Esto inspiró a una serie de estudiosos para que desarrollasen nuevos enfoques para el estudio del Jesús histórico. Como herramientas para analizar pasajes bíblicos se introdujeron los llamados criterios, como lo son, por ejemplo, el llamado criterio de disimilitud y el criterio de dificultad, que no los desarrollo en este video porque extenderíamos innecesariamente su duración. Esta segunda búsqueda se estancó en la década de 1970, hasta que en la década de los 80 surge una tercera búsqueda que dura hasta nuestros días. Esta es mucho más heterogénea y amplia, donde el predominio alemán ha quedado atrás. En esta época se han levantado eruditos como N.T. Wright, o Tom Wright, como es conocido en círculos académicos. Él es uno de los personajes que acuñó el nombre de tercera búsqueda. Es un destacado erudito británico del Nuevo Testamento. Ha escrito muchos libros, uno de ellos titulado La resurrección del Hijo de Dios, editado en el año 2003, que he tenido el gusto de leer y en el que analiza desde una perspectiva meramente histórica, no teológica, la firme creencia de los primeros discípulos en la resurrección de Jesús. Su análisis histórico lo encuentro magistral, llegando a conclusiones que contradicen las opiniones de Bullmann y de tantos otros que afirmaban que era imposible hacer una aproximación histórica de la resurrección por considerarla una elaboración de la comunidad cristiana primitiva.
Tengo la intención de mostrar parte de la obra de este erudito en videos futuros, como también la de otro, a quien también he leído, cuyo aporte considero muy valioso. También es un teólogo británico que se llama Richard Bauckham, quien escribió Jesus and the Eyewitnesses, o sea, Jesús y los testigos oculares, una obra valiosísima cuya tesis es que los textos de los 4 evangelios están muy próximos a los informes de quienes fueron testigos oculares de las palabras y los hechos de Jesús. En otros términos, que los evangelios no son el producto de una larguísima cadena de tradición oral a lo largo de mucho tiempo, como los críticos históricos afirman, sino el registro escrito del testimonio obtenido directamente de testigos presenciales por los redactores de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y del testimonio personal del propio redactor del evangelio de Juan, a quien conocemos como el discípulo amado. Como podemos apreciar, la búsqueda del Jesús histórico en esta última etapa ha sacado a relucir la opinión valiosa y constructiva de eruditos connotados como estos, que contribuyen al tan necesario afianzamiento de la fe cristiana en una época de tanta confusión como la que nos toca vivir. Estoy muy contento y agradecido a Dios por tener una fe basada en hechos concretos y extraordinarios, comunicados por testigos presenciales a quienes los registraron por escrito. Será parte de mi labor irles mostrando en algunos programas futuros estas investigaciones para que vuestra fe se fortalezca y en lo posible aparezca en quien no la tiene o la haya perdido. Hasta un próximo video entonces y que estén todos muy bien.